Yo que vengo del Fútbol Club Barcelona, tengo especial interés en escuchar a Asier Rodríguez, que la verdad es que interesa que la industria reaccione, ¿vale? Porque quizá en el deporte también faltan datos y todos los que estamos ahí lo sabemos, así que nos va a explicar un ejemplo de inteligencia artificial aplicada al fútbol profesional, desde Olicip. Gracias, Marc. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Asier Rodríguez y, como ha comentado, pues nos une a los dos el mundo del fútbol. Y voy a comentar cómo se utiliza la inteligencia artificial en el deporte profesional, en el fútbol y, más concretamente, cómo lo hacemos nosotros en Holocip. La inteligencia artificial, estáis en esta charla es porque conocéis la importancia que tiene. Uno de los máximos propulsores de la inteligencia artificial, que es Andrew Ng, creador de plataformas como Coursera, incluso compara el impacto de la inteligencia artificial con el impacto que tuvo la electricidad en otra época. O sea que nos podemos hacer idea de la magnitud que tiene la tecnología que tenemos entre manos. Usamos a día de hoy en muchísimos programas, sin darnos cuenta, en muchísimos servicios, la inteligencia artificial, en Netflix, en Amazon. Sin embargo, en el fútbol, como ha comentado Marc, ha costado mucho que estas nuevas tecnologías entren en vigor. A día de hoy, el fútbol y el deporte profesional sí que está viviendo una digitalización. Encontramos el polémico VAR, todos los jugadores juegan con un GPS, tanto en entrenamientos como en partidos. Se recogen tracking de todos los jugadores prácticamente en tiempo real en los partidos de fútbol y también el eventing. Todo esto, si lo metiésemos en una bolsa, encontramos una cantidad inmensa de datos, la que podríamos denominar el Big Data. Encontramos datos de tracking, como comentaba, datos de eventing, encontramos incluso el valor de los SNPs genéticos de un jugador, vamos al mínimo nivel, los datos de nutrición, datos antropométricos, podemos saber prácticamente todo de los jugadores de fútbol, de las acciones que se dan en un partido. ¿Qué hacemos con estos datos? Estos datos hay distintas formas de tratarlas. La primera forma de tratar este gran volumen de datos, que son muy variados, a gran velocidad, es el Big Data. El Big Data, desde un punto de vista descriptivo, trataría de explicar qué es lo que ha ocurrido en estas situaciones. Tenemos datos, vamos a explicar qué es lo que ha ocurrido en estos datos. Un pasito más allá podríamos encontrar incluso por qué ha ocurrido una situación, dados los datos que tenemos. Es decir, podríamos explicar qué es lo que ha ocurrido gracias al Big Data. Sin embargo, en Holocip creemos que el valor añadido de los datos está en el futuro, porque el pasado no se puede cambiar, el pasado ya ha ocurrido. Los datos muestran lo que ha ocurrido ya, sin embargo, los datos también nos pueden aportar cierto valor para saber qué va a ocurrir. Si nosotros sabemos predecir, si nosotros conseguimos, a partir de los datos pasados, aprender un modelo y predecir qué es lo que va a ocurrir, tenemos capacidad de adelantarnos al futuro, de tal forma que nuestras decisiones van a ser mucho mejores. Y no solo eso, sino que además, si somos capaces de justificar nuestra predicción, si somos capaces de saber los factores que están influyendo en nuestra predicción, podemos incidir en el futuro. Podemos hacer que pase, entre comillas, lo que nosotros queremos. Podemos tratar de optimizar unos ciertos objetivos sabiendo las variables que van a influir en esos objetivos y el resultado que queremos conseguir. Y tanto en el punto de vista predictivo como en el punto de vista prescriptivo o de su gestión es donde se encuentra nuestra empresa. ¿Quiénes forman parte de nuestra empresa? Igual a algunos suena. Nuestra empresa se forma en la intersección del área de conocimiento, que es la inteligencia artificial, junto con el área de aplicación, que es el fútbol. Dentro del fútbol, el CEO de la empresa es Esteban Granero, futbolista profesional del Club Deportivo Español, aquí cerquita, que él conoce perfectamente cuáles son las carencias que existen en el fútbol, conoce las carencias técnicas que existen en el fútbol, sabe qué es lo que existen en otros ámbitos que en el fútbol no tiene, y la inteligencia artificial era uno de esos campos. Gaizka San Vicente es el cofundador, es doctor en Ingeniería Industrial, que nos aporta experiencia de cara a la gestión de proyectos variados con nuevas tecnologías. Y la parte de inteligencia artificial son los partners tecnológicos de la empresa, Pedro Larrañaga y Concha Bielza, catedráticos ambos en inteligencia artificial por la Universidad Politécnica de Madrid. Dos personas muy reconocidas a nivel internacional, incluso por sus aportaciones en el mundo académico de la inteligencia artificial. Y entre todos ellos, junto conmigo y mi fantástico equipo de inteligencia artificial, somos los que ponemos finalmente cara a estas predicciones de fútbol de las que estoy hablando. Con todas las personas que he comentado que estamos detrás, definimos una metodología que está bien estudiada a nivel académico de cuál es los métodos o los pasos, las fases que tiene que tener un proyecto de inteligencia artificial. Como bien han comentado,
La primera fase de diseño, que muchas veces existen personas que se la deciden saltar y probar modelos, y es muy importante porque no siempre tratamos con los mismos datos, no siempre tenemos las mismas entradas y no siempre vamos a tener las mismas salidas. Es muy importante estudiar los datos inicialmente porque todo el tiempo que invertamos en la primera fase, en la fase de diseño, va a ser un tiempo que luego vamos a ver muy recompensados en las siguientes. Después está la fase de preprocesamiento. Una vez sabemos qué es lo que queremos conseguir, abordamos los datos de forma íntegra. Suspiro porque, por suerte o por desgracia, todos los datos tienen errores. Si nosotros aprendemos datos con errores, arrastramos los errores a nuestro modelo de aprendizaje automático y arrastraremos los errores a nuestra predicción. Si arrastramos la predicción, el año que viene no estoy aquí. Después de esa fase de preprocesamiento, cuando nos aseguremos que los datos son correctos, tenemos que aprender los modelos. Como Wina ha comentado anteriormente, no hay un modelo único, no hay una caja de Pandora que vaya a ser el que resuelva todos los problemas. Las redes neuronales están muy bien, pero ¿y si no tenemos suficientes datos? ¿Y si queremos saber qué es lo que ocurre dentro del modelo? Tenemos que entender cuál es el problema, tenemos que ajustarnos a los datos, a las necesidades de la solución que queremos conseguir y saber cuál es el modelo que tenemos que aplicar entonces. El siguiente paso es la validación. La validación es un paso muy importante porque es la justificación que nosotros vamos a tener para defender que nuestro modelo de inteligencia artificial es correcto y se puede utilizar en el día a día. Hay que ser siempre honesto, hay que aprender con datos distintos con los que luego estamos validando. En función del modelo que utilicemos, haremos una validación cruzada o separaremos en un set de test y otro de validación. Y, por último, la fase de producción, que no es menos importante porque generalmente la producción da muchos problemas. Tenemos que tener un modelo que sea capaz de sustituirse de forma relativamente sencilla, que sea rápido, que ocupe poco en memoria, y todos estos pasos también los tenemos que tener en cuenta en las fases anteriores. Además, buscaremos que nuestros modelos sean interpretables, de tal forma que podamos, como he comentado anteriormente, justificar nuestra predicción, no devolver un número únicamente y que la persona se arregle cuando vea nuestra respuesta, sino justificar y decir, te estamos devolviendo este resultado por esto y por esto, de tal forma que él también tenga más seguridad de cara a utilizar nuestra herramienta. Con el procedimiento anterior encontramos el aprendizaje automático en los deportes y existen muchas técnicas que podemos utilizar y muchos problemas que podemos resolver. Por ejemplo, con aprendizaje supervisado podemos hacer una clasificación de si cierta jugada va a terminar en gol o no. Podemos también predecir las lesiones, dadas todas las características de un jugador. Eso en caso de clasificación. En caso de regresión podemos predecir cuáles van a ser las estadísticas a futuro de un jugador. Si hacemos un análisis no supervisado, podemos encontrar distintos grupos de jugadores en función de unas estadísticas que nosotros queramos, encontrar equipos que tengan un estilo de juego similar. Con técnicas de reducción de dimensionalidad podemos encontrar patrones en los datos de forma visual, de forma muy fácil. Podemos encontrar también errores en los datos que en la visualización sean como outliers. Es decir, tenemos mucha cantidad de problemas que se pueden resolver de muchas formas y todos ellos los vamos a intentar abordar para obtener las mejores soluciones. Este tipo de modelos son los que nosotros conseguimos. Si alguno tiene esto en la cabeza, me parece espectacular, pero en general las personas solemos relacionar 2 o 3 variables como mucho y pensamos en relaciones lineales. Aquí yo cuento bastantes más de 2 o 3 variables y las relaciones son dependencias probabilísticas entre ellas, es decir, que podemos mover una variable, podemos ajustar los pesos de las variables y conseguimos efectos realmente espectaculares. Además, tiene mucha más memoria que nosotros, puede conocer muchísimas más cosas que las que puede conocer una persona. Es objetivo, algo que las personas no somos, es bastante más rápido que nosotros a la hora de responder y podemos hacerle prácticamente cualquier pregunta que se nos ocurra dentro de los datos con los que nosotros hemos entrenado el modelo. ¿Y qué ventajas nos aporta realmente un modelo de este estilo? Os voy a poner en un caso. Hace 2 años, el Sevilla quería fichar a Andrés Silva, que es este jugador. Andrés Silva viene del Milán, de la Serie italiana, y esa temporada había terminado con 0,17 goles por cada 90 minutos. Una cifra que puede ser baja, pero el Sevilla tenía el jugador en la mira. Sin embargo, Italia y España son contextos totalmente distintos. La liga italiana es de un nivel, no voy a decir inferior, pero sí distinto a la española, y el Milán y el Sevilla no tienen nada que ver. Nuevos compañeros, nuevo entrenador, nuevo estilo de juego. El Sevilla podría tomar la decisión de fichar al jugador conociendo únicamente ese 0,17 goles por cada 90 minutos, o podría escuchar nuestra predicción. Nosotros, a principio de año, realizamos la predicción de Andrés Silva en el Sevilla y nuestro resultado es de 0,35 goles por cada 90 minutos.
Finalmente, la temporada termina con André Gómez sumando 0,36 goles por cada 90 minutos. Con lo cual, podemos ver que existe una ventaja competitiva muy importante en la variable de gol del 46% en el caso de utilizar la inteligencia artificial frente a utilizar los datos tal cual con un enfoque descriptivo. Esto, igual que se hace para la variable de gol, se puede hacer para asistencia, se puede hacer para pases, para cualquier variable de las que contemos con ella en los datos o incluso variables que nuestro cliente quiera conocer. Otro de los resultados, algo curioso, es un modelo que tenemos que intenta desgranar el ADN en términos de pases de cada equipo. En este caso estamos mostrando una predicción de cómo va a sacar el portero del Fútbol Club Barcelona y del Deportivo Alavés. En la imagen izquierda encontramos la predicción de ese partido del Deportivo Alavés. El portero del Deportivo Alavés fallará mucho en sus saques. Además, tratará de jugar en largo bastante más y con un resultado no muy bueno. Sin embargo, el del Fútbol Club Barcelona tenderá a sacar en corto y lo hará con mucho éxito. Y diréis, vale, es algo lógico. Si sois futboleros, futboleras, veréis que es algo lógico, pero no lo hemos pensado nosotros. Lo ha pensado una máquina. Y estamos enfrentando dos equipos que conocemos, pero seríamos capaces de obtener estas mismas gráficas con dos equipos que nunca se hayan enfrentado, que es algo que el enfoque descriptivo nunca sería capaz. Si nunca se han enfrentado esos equipos, ¿qué datos voy a recoger de ellos? Sin embargo, con un enfoque predictivo, en base a un modelo de inteligencia artificial, podríamos obtener realmente este tipo de gráficas, lo cual para mí es también una ventaja y es algo realmente impresionante. Con todo ello, en Holocip nos gusta definirnos como un departamento de inteligencia artificial dentro del equipo en el que estemos trabajando. ¿Por qué? Porque ellos nos plantean problemas. Nosotros no podemos estar cerrados simplemente a los 3 o 4 productos que tengamos, sino que tenemos que adaptarnos a esos problemas, tenemos que aportarles soluciones o herramientas que utilicen en su día a día y que sean capaces de aportarles un conocimiento que antes no tenían. Ejemplo de este tipo de herramientas, la primera de ellas es TCT-Doc, en la cual recibimos todos los datos que estén disponibles de los jugadores de una plantilla y somos capaces, antes de un entrenamiento, de predecir cuál es el riesgo de lesión de ese jugador. Y no solo eso, sino que, como comento, podemos incidir sobre las variables que van a afectar a esa probabilidad de lesión. Entonces, si un jugador ha cenado mal la noche anterior y si hace más de 20 sprints a máxima intensidad se va a lesionar, podremos identificar que de los sprints de ese jugador es una variable peligrosa y que el entrenamiento cambie para ese jugador, de tal forma que evitamos la lesión. TCT Coach es otra aplicación en la cual, a partir de los datos de un partido en tiempo real, a postpartido, prepartido, seríamos capaces en cualquier momento del partido, si el entrenador, el analista, quien fuese, escoge un objetivo, como puede ser, por ejemplo, marcar gol, devolverle las instrucciones que tendría que realizar para maximizar, probabilísticamente hablando, la consecución de dicho objetivo. Por ejemplo, quiero marcar gol, estoy perdiendo 0-1 en el minuto tal. Estos son los datos que recogería el modelo. ¿Y qué devuelve? Devuelve, pues, dado el minuto, dado el resultado, dado tu plantilla, dadas todas las características que estén ocurriendo en el terreno de juego, ataca por la derecha de forma vertical y olvídate de los 3/4 de campo, por ejemplo. Otra de las aplicaciones es TCT Scout, en la cual podríamos replicar el ejemplo que os he comentado anteriormente de Andrés Silva. Situamos todo un jugador en un contexto futuro. En este caso, situaríamos a Andrés Silva en el Sevilla y podemos saber cuáles son las estadísticas que va a obtener este jugador en el futuro. No solo eso, sino que también podemos situar a todos los jugadores que tenemos en la base de datos en ese mismo contexto futuro y compararlos, de tal forma que si nuestro presupuesto no se puede ajustar, por ejemplo, al de Andrés Silva, fichamos al jugador más parecido a él dentro de nuestras posibilidades económicas. Hablando de posibilidades económicas, sabiendo todas las estadísticas que va a tener un jugador, conociendo su edad, conociendo los movimientos anteriores, conociendo las fluctuaciones que existan en el mercado, podemos también predecir de forma ciertamente objetiva cuál va a ser el valor a futuro económico de un jugador. Y el motivo de que yo esté aquí es que, a pesar de ser el fútbol un entorno dinámico, a pesar de ser un entorno complejo, a pesar de ser un entorno donde todavía no existen los datos con la calidad que requeriría, las predicciones se aciertan. Y nosotros, a principio de año, pues solemos publicar ciertas predicciones para crear cierta confianza también en las personas sobre nuestra empresa. El año anterior fue el primer año que publicamos estas predicciones y decidimos hacerlo sobre 2 casos mediáticos, Benzema y Cristiano.
ambos cambiaban drásticamente de contexto. Benzema perdía un peso en su equipo, como era Cristiano, y Cristiano se iba a la Serie A. A final de temporada pudimos ver que nuestros resultados de predicción, que están publicados, concordaban con la realidad. Y esto es todo. Muchas gracias por estar aquí y para mí es un placer también.